Hola y bienvenidos al primer clase de Mission Citizen. Hoy vamos a empezar con una explicación de cómo van las clases de Mission Citizen y entonces vamos a hacer la lección 1 que es sobre América colonial y la Convención Constitucional. Entonces las pantallas gris tienen contenido nuevo y contenido que debes tomar notas sobre con la información en negrita. Entonces van a ser grandes ideas, antecedentes, detalles para ayudar a aclarar un concepto y historia. Las pantallas rojas van a ser exámenes, como respuestas a preguntas del examen de naturalización. Entonces, América colonial. América e Inglaterra. En el siglo XVI, los colonos europeos llegaron a Norteamérica para muchas razones, que incluyen libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión o para escapar de la persecución. Las 13 colonias originales. Los colonos asentaron en la costa este de los Estados Unidos. Las 13 colonias formaron, cada uno con un grupo diverso de gente, ideas y religiones. Gran Bretaña poseía las 13 colonias americanas. Las colonias convirtieron en los primeros estados de los Estados Unidos. Necesitarías conocer 3 de las colonias originales, que son New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, South Carolina, Georgia, North Carolina, Virginia, Pennsylvania, and New York. Relaciones tempranas con los nativos americanos. Los nativos americanos vivían en América antes de que llegaran los colonos europeos y continúan viviendo aquí hasta hoy. Los nativos americanos ayudaron a los primeros colonos a sobrevivir y enseñaron cómo cultivar, pescar y cazar en América. Finalmente, las relaciones entre los colonos y los nativos americanos empeoraron cuando los colonos intentaron expandir su territorio, a menudo utilizando la violencia contra las tribus nativas americanas. Los colonos trajeron enfermedades que mataron a un gran número de nativos americanos. Esclavitud en América temprana. Después de la llegada de los colonos, los africanos fueron sacados de África y traídos a América como esclavos. Los primeros esclavos africanos fueron llevados a Virginia en 1719. La esclavitud era un sistema brutal y violento en el que los americanos blancos trataban a gente negra como propiedad, explotando su trabajo forzado y no remunerando con fines de lucro. Entre 6 y 7 millones de africanos fueron robados de su tierra natal y llevados a América como esclavos solo en el siglo XVII. Esclavitud en las colonias. En los siglos XVI y XVII, los africanos esclavizados trabajaron en todas las colonias estadounidenses. La esclavitud nunca estuvo tan extendida en el norte como en el sur, donde los esclavos cultivaban cultivos comerciales como tabaco, arroz e índigo en grandes plantaciones y pequeñas granjas. Sin embargo, muchos empresarios del norte se enriquecieron con el comercio de esclavos y las inversiones en las plantaciones del sur. Causas de la Revolución Americana. Los colonos estaban enojados con Gran Bretaña por negarles la libertad de gobernarse a sí mismos. Los colonos estadounidenses fueron a la guerra con Gran Bretaña porque altos impuestos sin representación, el ejército británico se quedó en sus casas, acuartelamiento y no tenían autogobierno. La Declaración de Independencia. Thomas Jefferson escribió la Declaración de Independencia que fue adoptada el 4 de julio de 1776. El documento declaró la independencia de Inglaterra.
La declaración declaró que tenemos derechos básicos a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. La Revolución Americana. Los colonos lucharon contra los británicos desde 1775 a 1781 en la Guerra Revolucionaria Americana. Comenzó con la Batalla de Lexington y terminó con la Batalla de Yorktown. Los colonos estadounidenses ganaron la guerra y se independizaron de Gran Bretaña. Examen. ¿Qué es una razón que los colonos venían a América? Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión o para escapar de la persecución. Enumeré 3 de las 13 colonias originales: New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. ¿Quiénes vivían en América antes de la llegada de los europeos? Nativos americanos. ¿Qué grupo de personas fue llevado a América y vendido como esclavos? Africanos, la gente de África. ¿Por qué pelearon los británicos y los colonos? Altos impuestos sin representación. El ejército británico se quedó en sus casas, acuartelamiento, y no tenían autogobierno. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? 4 de julio de 1776. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? Declaró independencia de Inglaterra. ¿Qué son 2 derechos en la Declaración de Independencia? La vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Uniendo los estados. Los artículos de Confederación 1781 hasta 1789. Después de la independencia, los estadounidenses crearon los Artículos de Confederación para establecer un nuevo gobierno. Los Artículos de Confederación crearon un gobierno nacional débil y dieron todo el poder a los estados. La Convención Constitucional. Los estados se dieron cuenta de los problemas con los Artículos de Confederación y acordaron una convención constitucional para revisarlos. La convención se llevó a cabo de mayo a septiembre de 1787 en Filadelfia. 55 delegados de los 13 estados asistieron. La Constitución. Después de deliberaciones y debates, los padres fundadores redactaron la Constitución en la Convención Constitucional de 1787. Para que la Constitución fuera adoptada, tenía que ser ratificada, acordada por el pueblo estadounidense. Publius y los papeles federalistas. Los papeles federalistas eran una serie de ensayos publicados en periódicos de Estados Unidos para convencer a los estadounidenses de que aceptaron la Constitución. Alexander Hamilton, James Madison y John Jay escribieron los artículos federalistas con el alias Publius. George Washington, 1732 hasta 1799. Comandante en jefe del Ejército Continental durante la Guerra Revolucionaria. Fue el líder de la Constitución Constitucional. Fue el primer presidente de los Estados Unidos y fue conocido como el padre de nuestro país. Benjamin Franklin, 1716 hasta 1790.
Fue diplomático en Francia e Inglaterra durante la Revolución. Fue el hombre más viejo en la Convención Constitucional. Escribió Poor Richard's Almanac. Fue el fundador de las primeras bibliotecas gratis en los Estados Unidos y fue el primer director general de Correos. Examen. ¿Qué pasó en la Convención Constitucional? Los padres fundadores redactaron la Constitución. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? 1787. Nombra uno de los autores de los papeles. Nombra uno de los autores de los papeles federalistas. Alexander Hamilton, John Jay, James Madison o Publius. ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. ¿Quién es el padre de nuestro país? George Washington. ¿Qué es una cosa que Benjamin Franklin es famoso por? Ser diplomático en Francia e Inglaterra durante la Revolución. El hombre más viejo en la Convención Constitucional. Escribió Poor Richard's Almanac. Fue el fundador de las primeras bibliotecas gratis en los Estados Unidos y fue el primer director general de Correos. Gracias por venir a nuestra clase. Adiós.